Humana. Es mi segundo nombre, María. Ana María. Ok. Ahí Hola, querida estamos. Sandra. Es que sí, sí, sí. Súper bien, Ahora dice. Te sí. presento una paisana tuya, es Ana María. Ahí está. eh, es colombiana también. Un saludo desde la bella Colombia. Ay, bueno. Un saludito para Sí, ella. Qué bueno que estás por acá, paisana. ahí está. Pues sí, se logró el objetivo. Qué Exactamente, ahora sí bueno. estamos los que somos y somos los que estamos. Bueno, pues nada, mi querida Perfecto. Alejandra, primero que todo agradecerte por permitirme esta colaboración contigo que yo anhelaba hace mucho tiempo. Y segundo, pues agradecer a todas las personas que se están uniendo, por supuesto que sí. Quiero que tú también compartas unas palabras y pues arrancamos con las historias. Bueno, pues tengo el gusto de conocerte a través de tu programa, que siempre son bienvenidos. Cuéntame tu historia de terror, pues dirigido por una servidora. Yo recuerdo que llegaste, de hecho están grabados, quien guste revivir los programas, pueden encontrar los testimonios y las historias de nuestro amigo, que incluso yo le dije, tienes mucho potencial. Sí, yo sin saber tu profesión ni nada, y mira, tiene un buen programa, muchos seguidores. Yo, como te dije en otra ocasión, constancia y disciplina. Y pues nada, agradecerte la colaboración también porque el gusto es mío. Muchísimas gracias. Bueno, pues a mi querida comunidad y a la comunidad también de Alejandra, bienvenidos, bienvenidas a una nueva noche de misterio, historias paranormales, en eso que se llama Voces de la Noche Radio Paranormal, hoy en colaboración con nuestra querida Alejandra, que ella va a tener, bueno, vamos a tener, perdón, el gusto de escuchar unas historias muy buenas de parte de ella. Tiene dos temas preparados para hoy. Y bueno, primero las damas, así que mi querida Alejandra nos va a compartir una historia para comenzar y luego vamos a alternar con una de las que les traje yo. Así que siéntanse cómodos, están en su casa y mi querida Alejandra, es un honor escucharte. Muy bien. Bueno, pues en otras ocasiones a lo mejor es válido, ¿no? Que digan es repetitivo el tema porque, digo, sí lo es, lo hemos tocado muchas veces. Yo había quedado contigo con dos temas, pero créeme que cuando empecé a investigar más a fondo y te empapas de este tema, me quedé con este. En otra ocasión será Ok, el segundo tema. El tema es la combustión espontánea humana, ¿sí? ok, Que desde, digamos, existe el caso más antiguo, para dar un poquito de referencia, ¿no? ¿Qué es para las personas que se van uniendo y van escuchando y nunca lo escucharon y lo escuchan por primera vez? La combustión espontánea humana. Bueno, es un dato curioso porque y fíjese la palabra que se usa científicamente, ese es un supuesto fenómeno donde un cuerpo humano se incendia y arde intensamente, reduciéndose mayormente a cenizas, ¿sí? Entonces, eso es lo que el tema, las historias y casos que les vamos a compartir el día de hoy. Se caracteriza por la destrucción extrema del tronco, ¿sí? Del cuerpo. Eso es una característica que llama mucho la atención. Mientras que las extremidades y el entorno, ¿sí? Inmediato suelen estar y quedar intactos, ¿sí? Entonces, donde nace el misterio, donde nace lo paranormal, ¿sí? Porque no existe lógica. Vamos a platicar un poquito más porque preguntas están muchas, ¿no? Siempre me ha gustado dar del punto de vista científico y dar el punto de vista científico paranormal, ¿sí? Entonces, científicamente hablando, nace una teoría que es muy buena y de las más aceptables, llamada el efecto mecha, ¿sí? Muy bien, ¿en qué consiste? Pues que la ropa de la víctima hiciera lo que es en una vela la mecha, ¿sí? Y ya el cuerpo humano, la grasa corporal actuar como un combustible, permitiendo que pues el cuerpo arda lentamente durante horas, provocando una destrucción muy concentrada. Esa es una teoría científica, pero sigue siendo teoría porque del todo no se acepta, ¿no? Así es. Hoy vamos a colocar un poquito las preguntas, vamos a dejar después, ¿no? Vamos a colocarles una historia, como dice nuestro amigo. Yo tengo unas antiguas, pero me gustaría empezar con la más actual, por así decir,
¿Por qué? ¿Qué quiere decir esto? Que no deja de pasar, ¿no? No deja de ser documentado este suceso, este acontecimiento. Pues el caso más actual es de Michael. Vamos a tener un problema ahí un poquito con el apellido porque el inglés no se me da mucho. Pero el caso sucede en 2010. Es un caso reciente en Irlanda, ¿sí? Muy bien. Un forense dictaminó oficialmente la combustión humana espontánea como la causa del desvivimiento, al no encontrar otra explicación lógica. Es el caso, digamos, un poquito más reciente, es en Irlanda, 2010. ¿Cómo es que fue el caso de Michael? Muy bien. Bueno, el 22 de diciembre del 2010, Michael, un hombre de 76 años, fue hallado desvivido en la sala de su casa. Su vecino dio la voz de alarma tras escuchar la alerta de un detector de humo alrededor de las 3 de la madrugada. El cuerpo estaba casi totalmente incinerado en el suelo de su sala. Estaba tumbado boca arriba, con la cabeza cerca de una chimenea abierta donde ardía fuego. Los daños por fuego, que aquí es lo misterioso, ¿no? Se limitaron exclusivamente al cuerpo de Michael. Ningún mueble, ninguna cortina o material inflamable cercano presentaba señales de fuego. Los bomberos y expertos forenses determinaron que el fuego de la chimenea, ya que era pues el primer, digamos, explicación lógica, ¿no? Pues fue descartado, tanto por bomberos expertos y expertos forenses determinaron que no fue el origen del incendio la chimenea. Se llevaron a cabo investigaciones donde se determinó que tampoco la casa de Michael sufrió digamos, de algún robo, de algún atraco, de algunas personas que quisieran hacerle daño, algún juego sucio por ahí. No se descartaron totalmente esas, porque pudieran ser, ¿no? En muchas ocasiones decir, una persona lo desvivió, ¿sí? ¿Por qué no? Pero las pruebas, tanto de forenses y investigaciones, determinan que no. Se le agregan 3 meses de investigación. El forense a cargo del caso determina en septiembre del 2011 que la causa del desvivimiento de Michael fue precisamente la combustión humana espontánea, ¿sí? En Irlanda. No encontrando explicación lógica y para él tampoco científica definitiva que le diera a él como, digamos, la certeza de decir esto fue lo que sucedió. Bueno, esa es una historia de las más actuales de, de este suceso. Wow, Continuaremos. por supuesto que sí. Bueno, primero que todo, muchas gracias, excelente historia. Y sí, la combustión espontánea, pues es uno de esos grandes misterios de nuestra humanidad. No sabemos cómo sucede. Ya nuestra querida Alejandra nos está dando la explicación, eh, pues Científica. podemos decir científica, exacto. Pero bueno, también se habla mucho de lo paranormal, ¿no? Entonces, está ahí, en esa delgada línea entre lo que es ciencia y lo que es paranormal e inexplicable. Excelente, muchísimas gracias y pues bueno, esperamos que la gente esté disfrutando de esto, sean bienvenidos, como siempre les digo. Y pues bueno, les voy a contar una historia, por supuesto que los dos trajimos temas diferentes para que ustedes tengan pues un buen menú de historias paranormales esta noche. Yo les traje unas historias acerca de un libro muy interesante que se llama Tratado Serio acerca de los vampiros, escrito por Agustín Calmet, un sacerdote de la Iglesia Católica, aparte un abad, porque también dirigía ciertas ciudades, una persona muy reconocida, muy influyente, ustedes lo pueden buscar, tiene una historia muy interesante, y se dedicó, como les decía anoche, a recorrer Europa buscando en los diferentes pueblos historias de personas que vuelven a la vida, algunos simplemente a dar un mensaje, como les contaba ayer unos casos, y otros a atacar a las personas. Así que les voy a contar pues una historia que les traje por acá, de 1581 precisamente, y dice básicamente así: se conoce el caso de un pastor, este caso es muy interesante, un pastor, perdón, de ovejas que ya estaba casado y tenía un hijo. Resulta que este pastor se obsesiona, se enamora
de una chica mucho más joven que él y él comienza a verla que pasa todos los días por su terreno y pues obviamente no le dice nada, muchas gracias Gerson, no le dice nada porque él está casado, ¿no? Pero sigue pensando en esa mujer ya al punto de la obsesión y un día la mujer se le acerca y le dice que ella se ha dado cuenta, ¿no? Hola Carla, muy buenas noches, que él está pues enamorado de ella, que ella le puede dar una oportunidad siempre y cuando esta, este personaje, este pastor, le haga caso en un par de cosas que le va a pedir posteriormente. Entonces el pastor ni siquiera piensa y dice, ok, lo que tú digas, porque realmente estaba muy enamorado de ella. Resulta que pues se entregan a sus pasiones carnales y después de eso él le dice, ella le dice a él, bueno, es tu turno de cumplirme a mí. Tienes que sacrificar a tu hijo. Y él pues obviamente se siente contra la espada y la pared y ella le dice, pero si no lo haces, pues me vas a perder a mí para siempre. Y este señor con lo obsesionado que estaba llega al límite de desvivir a su propio hijo solamente por darle gusto a esta mujer. Resulta que cuando ya lo hace, ella le dice, bueno, te tengo una pequeña sorpresa. Lo que pasa es que yo no soy la persona que tú estás pensando. Esta persona, esta mujer, que no, de hecho no tiene nombre dentro de esta obra, falleció hace más o menos 15 días. Y la persona que está, o mejor dicho, el ser que está reanimando este cuerpo es un demonio que se llama Abrael, se le presenta como Abrael. Dice, yo soy el demonio Abrael y tú acabas de sacrificarte, perdón, de sacrificar tu hijo a mí. Pero hay una forma de que yo te lo devuelva a la vida. Si tú y tu esposa se arrodillan frente a mí y me rinden pleitesía y me adoran exactamente igual que ustedes adoran a su Dios en la iglesia, yo le devuelvo la vida a tu hijo. Entonces se dice que el pastor está entre la espada y la pared, habla con su esposa, le cuenta todo lo sucedido. La esposa no lo hace por él, sino por su hijo, porque era un niño que tenía más o menos 8 años, y le dice, está bien, vamos a adorarte. Se postran ante esta mujer, que realmente no es ella, sino ahora él, y después de eso, él supuestamente le devuelve la vida al niño. ¿Por qué les digo que supuestamente? Porque pasa un año en el cual este niño comienza a desmejorar en su salud, se pone pálido, torpe, no habla, ausente, es prácticamente como un muñeco. Entonces, el pastor y su esposa no entienden lo que sucede hasta que en un momento dado simplemente cae y se desvive. En ese instante sale un demonio del cuerpo de él y se dan cuenta que el demonio Abrael les volvió a jugar otra mala pasada, los volvió a engañar, porque resulta que así como se presentó la primera vez en el cuerpo de una desvivida que era la mujer, exacto Pepe, pues ahora se presenta en el cuerpo de su propio hijo de 8 años. Dice que cuando cae al piso, en ese mismo instante, algo sobrenatural, el cuerpo se descompone como si hubiera estado 6 meses ahí. Empieza un olor fuertísimo, nauseabundo, que la gente no soporta, y dicen que es tan fuerte el olor que tienen que ponerle un gancho de esos para colgar carne, y atarle una cadena y alarlo como a una cuadra de distancia porque nadie se puede acercar a ese cuerpo. Y la iglesia se da cuenta de lo que sucede, de que ese niño no era él, sino que era un demonio actuando por medio de su cuerpo y no le da permiso para que lo entierren en el cementerio, ni tampoco para que le hagan una misa ni nada por el estilo. Entonces resulta que el padre tiene que llevarlo a un campo abierto muy lejos, fuera del pueblo, como un desterrado, y enterrar ahí a su hijo, que en realidad estaba muerto hace un año y que estaba siendo reanimado por un demonio. En ese caso no podemos hablar directamente de un vampiro porque no vino pues a succionar líquido vital, pero sí de un reanimado por medio de un demonio, que es exactamente lo mismo que Agustín Calmet describe como un vampiro, porque nos dice que los vampiros no son personas que vuelven a la vida, sino que son cuerpos de personas penitentes que son utilizados como una marioneta básicamente por un demonio. Así es, muy bueno. El tema que también me encanta, por ahí está un amigo Armando, ¿cómo estás? Bienvenido. Estamos en colaboración con un amigo, si lo recuerdas, en varios programas nos acompañó. Bueno, pues sí, a mí el tema me encanta de los vampiros. Es muy buena historia. Yo creo que está mucho debate, ¿no? Recuerdo cuando se decía, bueno, ya sería ampliar mucho el tema de los vampiros, sería en otra ocasión, pero sí, es verdad. Para la leyenda de los vampiros existen muchísimas historias y sobre más de su origen.
pero esta historia fue muy buena y más aterradora, ¿no? Existen tal vez otras donde lo ponen o lo cuentan más, digamos, encantador, ¿verdad? Pero esta Exactamente. es muy buena. Sí, sí, es verdad. Pero está muy buena. A mí el tema de los vampiros también. Libros, películas, historias, me encanta. Sí, mis Excelente. amigos. Muy buen libro. Muy bien, pues usted dígame. No, no, como tú quieras, Continuamos. mi querida Alejandra, si es tu turno. Bueno, me enganchó también el tema de los vampiros. Dice Armando, la famosa magia de la necromancia de vivir carne desvivida. Así es, sí. Bueno, pues retomando el caso por ahí, Armando también es muy, ¿cómo se dice?, fan de este tema, la combustión espontánea humana. Bueno, pues retomando un poquito, ¿no? Para las personas que se van uniendo, retomamos, ¿sí? Pues es el fenómeno donde un cuerpo humano se incendia y arde intensamente de una fuente externa aparente, ¿sí? Bueno, pero aquí es donde está digamos, el tema paranormal. ¿Por qué? Porque muchos testimonios e historias eh, dicen y constatan, ¿no? Que inicia el incendio de adentro hacia afuera. Eso es, digamos, lo ilógico. Tocamos lo que es la parte científica, muy bien el efecto mecha. Ahora vamos con unas preguntitas de por aquí donde se inicia el debate cuestionando un poquito la teoría científica, ¿no? Que también es válido. Pregunta, ¿por qué si es el efecto mecha? ¿Por qué una vez que el cuerpo ardiendo, imagínenselo, ¿no? Simplemente, ¿por qué no se propaga el incendio, ¿sí? En la casa, el departamento o lugar donde la persona esté. Es una buena pregunta, ¿no? Digamos que el efecto mecha sí, que se acepta la teoría. Ok, perfecto. Pero entonces ya tu cuerpo está ardiendo. ¿Por qué tu silla donde tú estabas no está ardiendo? ¿Por qué si a tu lado, digamos, estaba, ¿qué te gusta? Una mesita, no está ardiendo. Sí, sí está, sí, es válido. Otra pregunta, ¿por qué la persona que está ardiendo, porque no se dice que en ese momento estuviese desvivida ardiendo, ¿verdad? Eh, digamos, en otros casos se decía, pues estaba bien, se encontraba viva, como es de que arde y no siente, ¿no? Eso es otra de las preguntas que nacen, porque, por ejemplo, estaba una chica argumentando diciendo, bueno, es que también si una persona mayor estaba tomando una bebida por ahí alcohólica, y con un cigarrillo y el descuido de esta persona, pues empieza a incendiar, ¿no? Ok, perfecto, es válido. Pero están registrados muchísimos casos, no solamente de personas mayores, de personas de todas las edades, que se quedan dormidos con un cigarrillo en su mano, ¿sí? Y no son los casos con la combustión espontánea humana. Posiblemente se incendió su mesa, posiblemente provocó un incendio en su casa, pero no hablamos de lo mismo, ¿sí? Entonces esa es buena pregunta que pues tiene validez, ¿no? Otra preguntita dice, ¿por qué en muchos otros casos? Bueno, sí, ya lo repetimos lo de los cigarrillos. ¿Por qué se dice que el cuerpo, es otra buena pregunta, ¿no? Porque cómo es que se explica que pueden empezar un incendio de adentro hacia afuera. ¿Cómo es que es posible? Comentábamos el caso más actual de Michael, ¿no? En Irlanda. Muy bien. Pero están registros históricos, ¿sí? Existen informes a forma de anécdota desde el siglo XVII, con alrededor de 200 casos Wow. reportados en los últimos 300 años, ¿sí? Entonces, hablamos de antigüedad, de caso tras otro, ¿sí? Eh, como digamos el punto de vista científico, así tajante que vas a encontrar si las personas que están viendo el programa y dicen, yo voy a investigar el tema, pero yo soy de las personas que lo que diga la ciencia. Perfecto. Pues lo que van a encontrar es que, en resumen, del punto de vista científico, la ciencia no respalda que el cuerpo humano se incendie solo, ¿sí?
Se cree que pues, para la explicación científica es una combinación de una fuente de calor externa pequeña y que la grasa del cuerpo humano pues la mantiene al fuego, ¿sí? Entonces, para las personas que les interesó el tema, que yo me incluyo y que lo investigué, ese es la tajante punto de vista científico, ¿sí? Vamos a leer por ahí una preguntita, comentario dice, o el detonante podría ser el estado emocional de la persona en un estado de tristeza y dolor, Armando. Pues Armando es un debate, lo vamos a retomar también en siguiente programa, digamos que es parte uno. Bueno, para darle ya la palabra a nuestro amigo, les voy a compartir un caso pues de los más famosos, ¿no? Existen muchos. De hecho, aquí nos está diciendo más de 200 casos. Uno de los más famosos que es en 1951 de Mary, tengo un problema, Mary, vamos a decir, encontrada en su apartamento de Florida. Se encuentra reducida a cenizas, excepto por su pie izquierdo, mientras que su silla y el resto del cuarto estaban casi ilesos, ¿sí? Entonces ahí tenemos un caso documentado, que si ustedes, como dice nuestro amigo, lo buscan, ustedes lo investigan, ustedes pueden darse cuenta que los datos son reales, que la investigación existe. El caso es de 1951 con Mary en Florida. Así es como se encuentra su cuerpo. Entonces, es interesante que todo, como volvemos a repetirlo, todo a su alrededor de Mari no tenía daño alguno de fuego, ¿sí? Nos despedimos con un comentario. Dice, ¿cómo puede generar una temperatura de 1150 grados para hacer el hueso polvo ceniza? Es un punto muy importante, Armando. Exactamente. ¿Cómo es posible? Porque fíjate que también, eh, para, para dato importante, existen muchos incendios lamentables en muchísimos puntos del mundo, donde fueron fuegos, incendios en casas, pues muy lamentables, pero muy, muy fuertes. Y las personas que desgraciadamente se desviven ahí y que no pudieron lograr escapar, no se encuentran los cuerpos de esa manera. O sea, la casa está incendiada, es una cosa fuerte, y aún así los cuerpos no presentan esa combustión como estos casos. Por como dice Armando, ¿no? Se ocupan bastante grados de temperatura para lograr hacer un hueso ceniza. Y con esto me despido. Por este. Sí, 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 eso estaba pensando en ese momento, es que hay muchas incógnitas al respecto, ¿no? Que no se Claro, quema sí, alrededor, que se alcanza tanta temperatura, que no sabemos cuál es eh, lo que detona precisamente esta situación que comienza desde adentro. O sea, hay demasiadas cosas extrañas dentro de la combustión espontánea. Sí, como les digo yo sí, siempre, el mundo paranormal nos deja más preguntas que respuestas. Eso es así cierto, es. Alejandra. Bueno, a ver, les cuento entonces otra historia. Recuerden que hoy estamos aquí con colaboración con nuestra querida Alejandra. Ella está contando de la combustión espontánea, yo pues acerca de vampirismo. Y les voy a contar pues otra historia que me llama mucho la atención del libro de Calmets, ¿no? Dice por acá que una comisión viajó a Belgrado de parte del gobierno para investigar un supuesto vampiro que estaba desviviendo gente hace 3 años. 24 personas del pueblo sirvieron de testigos juramentados. O sea, estamos hablando de algo muy serio porque ya teníamos hasta 24 testigos juramentados. Investigando el caso, el vampiro era el tío de 5 jóvenes, de los cuales ya había desvivido a 3 e iba por una sobrina, chica hermosa y joven que había sido mordida ya 3 veces. En este caso sí estamos hablando de un vampiro de esos que muerde, que se levanta de su tumba, que sale solamente en las noches, que busca a una persona y la muerde, pero en ese momento la persona no se desvive, sino que comienza a afectar su cuerpo al punto tal de que a la cuarta, a la quinta más o menos ves que muerde a la persona, ya se desvive. Hay dos teorías al respecto de cómo se desvive una persona según Calmet después de que es mordida por un vampiro. La primera, la más lógica, es por pérdida de líquido vital y esto pues puede ser, digamos, una anemia, un estado de anemia ya muy avanzado. Y la segunda es una infección, ya les contaré por qué, pero por ahora, digamos que este vampiro ya había mordido a su sobrina 3 veces, si lo hacía una cuarta o una quinta vez, pues podía desvivirse también.
Dice acá que pues fueron a la tumba del vampiro hallando el cadáver aún completo, aunque apestando. Recordemos que estaba 3 años metido en esta bóveda, pero que encuentren el cadáver completo, es decir, con su carne, hueso y piel, ya es algo muy paranormal. El cuerpo tenía que estar descompuesto y solamente los huesos, pero lo encuentran completo. Pues a pesar de que está apestando. Lo sacan y le clavan una lanza en su corazón, del cual sale saltando, sale a chorros, dice acá, líquido vital y un líquido inmundo espeso de color blanquecino que nunca se supo qué era. Bastante extraño esto y pues lo primero que se preguntan es, bueno, ¿y ese líquido qué es? Cuando clavan el elemento puntiagudo, digamos, en su corazón, que es una lanza, en este caso no es una estaca, el vampiro se mueve y comienza a gemir, lo cual pues asusta a todo el pueblo porque todo el mundo sabe que ya lleva 3 años ahí, imposible que se mueva y que produzca algún tipo de sonido. Dice acá que al ver esto, el gobernador que está ahí ordena que se le arranque la cabeza o se le corte la cabeza con un hacha y en ese momento sale de nuevo líquido vital y un líquido blanco, otra vez que no sabemos qué era. El cuerpo se arrojó a una fosa común llena de cal. Para los que no saben lo que es la cal, es un polvo de color blanco que lo que hace es básicamente con los cuerpos y con la carne momificarlos, porque no permite que nada crezca ni se reproduzca, ni siquiera una bacteria. Entonces, bueno, lo arrojan a esta fosa común con cal y dicen pues que es la forma en la que el cuerpo se va a secar, porque también absorbe todo el tipo de humedad que haya, y de esa manera pues cortar para siempre con esta maldición, ¿no? Dice que la mujer mordida de inmediato comienza a sanar, aquí está lo paranormal, porque ¿cuál es la relación directa entre la desaparición, perdón, del cuerpo de este vampiro y la sanación del cuerpo de la chica? No sabemos, ni tampoco Calmet lo puede explicar, pero dice que le queda en su cuello una mordida, ¿sí? Pues sí, en forma precisamente de la dentadura humana, de color azul, ni siquiera morado ni rojo, sino dice de color azul, que sirve como testimonio eh, de lo que le pasó pues a esta chica, de que verdaderamente fue mordida por un vampiro. Aparte de eso, que quedan 2 huecos en el cuello y la gente pues se da cuenta de esto. Ojo con esto para terminar, porque dice Calmet que todo esto fue atestiguado por más de 1.300 personas del pueblo, o sea, todos básicamente los habitantes acompañaron este proceso y se dieron cuenta cómo gritó el vampiro. Ellos sabían cuándo lo habían enterrado y cómo había fallecido, y también se dieron cuenta cómo se recuperó la joven y que quedó con una marca en el cuello para siempre, como si fuera un tatuaje, de color azul en forma de mordida. Dice acá que, y en razón de la investigación del señor abad don Agustín Calmet, que fue precisamente el que comenzó toda esta investigación y llevó todo este comité a este pueblo en Hungría, en Belgrado precisamente, para investigar el vampiro que hace 3 años estaba atacando gente. 1.300 testigos documentado, un caso muy, muy interesante, mi querida Alejandra, y a toda la comunidad. Muy bueno, muy bueno. Excelente el tema de los vampiros. A ver, estaba anotando unas cosas que si tú me lo permites, pues vamos a ampliarlo un poquito. El tema es muy bueno. Es que con los vampiros existen muchos mitos, ¿no? En este caso, lo que yo te estaba escuchando, comentas algo interesante, que la chica presentaba tres cicatrices, ¿no? Las mordidas. Sí, también es un mito, bueno, forma parte del vampirismo donde se dice que no a la primera mordida, ¿no? Desvivían a sus víctimas. En casos, sí, en grandes historias, en grandes libros, uno de mis favoritos, Entrevista con el vampiro, sí, esta escritora nos plasma que si era posible Drácula también, de Bram Stoker, no lo plasma. Pero también es muy interesante eh, cuando comentas que podían enfermarse, que podían presentar otros síntomas, porque también en otras películas lo han expuesto. Lo de la estaca es bueno, a mí siempre me ha interesado mucho porque se habla de diferentes maneras de desvivir a un vampiro, ¿no? Entonces,
Una es la estaca, siempre ha sido en esta historia es importante porque es la manera en que lo desviven a este vampiro, donde existen testigos de haberlo escuchado cómo gritaba y cómo salía cierta sustancia, ¿no? Eso es muy, muy interesante. Están diferentes, eh, digamos, métodos o que se usaban, como es la decapitación, el desmembramiento, que también como querían realizarlo. Ah, está muy bueno el tema de los vampiros también. Por ahí también, otro dato curioso, porque en algunas series, en algunas historias, no, para preguntarte tu opinión, ¿no? Sobre esto. Existe es la teoría de que se colocaban ciertos anillos poderosos, mágicos, por así nombrarlos, donde esto les permitía ser diurnos, ¿sí? Entonces, eso es algo, esa es otra historia de vampiros que pues pudiera ser aceptada, pudiera ser que no, y está muy bueno. Ya me metí más en el tema de los vampiros porque de verdad también es muy bueno, muy bueno. En tu opinión, ¿te agrada digamos, pues relato o creencia de los vampiros sobre el poder que pudiera tener algún collar, algún objeto, un anillo? Pues mi querida Alejandra, mira, de todos los temas paranormales, que son cientos de ellos, el que más me apasiona precisamente es el vampirismo. He encontrado pruebas y ahora de hecho traje unas fotos bastante fuertes que ya les he mostrado en mi programa y otras que no, acerca Ujú, de, por ejemplo, un vampiro real que capturaron por ahí. Pero más allá de eso, lo que tú me dices de los anillos y los collares sí lo he leído, pero para serte sincero, pues no, no lo considero muy real, o sea, no tiene una base ujú, sólida, ya que pues en este tipo de investigaciones, por ejemplo, serias como las de Calmet y ujú. otros tantos, no se cuenta al respecto. Entonces, pues yo lo desestimaría un poquito. Siento que es más como entran, digamos, escritores jóvenes, dan un poquito porque esto, pues digamos que cada quien, cada escritor o cada director le da algún toque al vampirismo, pero pues está lo más antiguo, entonces sí, yo tampoco, me pareció interesante, pero no, tampoco como que no, hablamos de seres que pues totalmente yo creo que no podrían ser diurnos, ¿no? Está muy interesante, muy bueno el vampirismo, muy buena historia. Sí. Así, ya hubiéramos seguido con el vampiro. Bueno, pues un poquito, ¿no? Porque en lo que es el caso, ya lo estamos platicando de alguna manera todo pues lo que incluye, ¿no? La combustión espontánea humana. Digamos que lo que podemos seguir compartiendo son algunos otros casos, como este de la condesa Cornelia en 1737. Sí, es un caso de los más antiguos, más famosos también por ahí, de esta condesa, digamos, no se puede determinar que sea el primero, pero sí de los más antiguos. 1737. Bueno, pues la condesa italiana de 62 años, esta es su historia, fue encontrada en su habitación, en una habitación pues que se describe por su dama de compañía, ujú, tranquila, sin alguna, digamos, enemigo, alguna otra persona que pudiera tal vez hacerle daño, que pues también siempre debe de considerarse, ¿no? Investigar todo eso alrededor de la persona que sufre esto. Pues no, ella se encontraba en su habitación sola, reducida a un montón de cenizas, totalmente calcinada en la mayoría de lo que es pues su cuerpo, ¿no? Aquí lo interesante y lo misterioso es que se hallaba a un poco menos de 1 metro de su cama, ¿sí? No estaba en su cama recostada, se encuentra tirada en el piso, pero pues es 1 metro lo que le separa de su cama. Sus piernas, desde la rodilla hacia abajo y parte de su cráneo, estaban intactos. Eso es algo que destaca, son características
de este acontecimiento lo que llama la atención, ¿no? Nunca encuentras un cuerpo totalmente calcinado. Siempre se habla del tronco y tampoco el cráneo ni las extremidades. Entonces, en este caso, ella de sus rodillas hacia abajo, no estaba intacto, sus piernas, por así decir, y parte de su cráneo. Muy bien. Lo curioso es que en la habitación, se encontraban dos velas, ¿sí? Había velas a su alrededor, pero pues no se habían derretido, no presentaban, digamos, pues efectos del fuego, ¿no? Para hacer velas, pues está muy difícil de creer, muy bien. Y al metro que estaba de distancia, pues es increíble que las sábanas de su cama no presentaran daños por el fuego. Solo se... Están algunas imágenes muy buenas, por si gustan por ahí luego checarlas. A mí me llamó mucho la atención que solamente era como una brisa de hollín en sus sábanas, ¿no? En su cama. Lo de que, digamos, voló al estar incendiándose. Pues cuando la encuentran, pues es de los primeros casos que pues a toda costa contra lo increíble, ¿no? Pues tienen que aceptar el hecho de que no tiene lógica, de que es un de los primeros casos, porque pues volvemos a examinar lo mismo, ¿no? ¿Cómo es posible que se incendió? ¿Cómo es posible que se desvivió de esta manera? Como dice Armando, el grado de calor que se ocupa para conseguir esto no fue suficiente para quemar alfombra, para quemar su cama. Y volvemos a ser un poco repetitivos con eso porque eso es las características de este suceso. Sí, esto sucede en 1737 en Italia. Entonces, desde allí, pues empezamos con la recopilación de varios casos que pues simplemente no tienen explicación y que están documentados, como bien dice su amigo, de muchos programas te he escuchado, las personas que les interesó el tema y que no es inventado, ¿no? A mí también me apasiona el tema, pero también soy de las personas que me gusta investigar hasta las dos partes, ¿no? Tanto la científica como la paranormal, porque es válido un debate, siempre es bueno escuchar ambas partes. Y en estos casos, pues me inclino más por lo paranormal, tal vez, porque pues explicación lógica yo creo que en mi opinión no existe, ¿sí? Pero es válida la opinión de todos los demás. Exactamente. Te quería hacer una pregunta, ¿no? A pesar de que ya pues nos comentas que te inclinas más por la respuesta paranormal, pero ¿tú consideras que una maldición, ya sea de una bruja o un brujo, un chamán o algo por el estilo, puede llegar al punto de presentar este fenómeno en alguna persona, en la persona que recibe la maldición? Bueno, respondiendo a tu pregunta de forma, en lo que yo creo que sí, sí, porque, bueno, uniendo los temas, si vamos a hablar de brujería y no hablamos de charlatanería, hablamos tú sabes que eso existe, ¿no? Somos investigadores, te puedo decir por mí, apasionante del tema, porque a mi alrededor están amigos, están personas, están sucesos que no tienen explicación. Entonces es donde entra el tema paranormal. Si en este caso yo estoy investigando, que es el más reciente en Irlanda 2010, y no somos nosotros, digamos, los que lo decimos, lo dicen expertos, ¿sí? Investigadores, donde ellos mismos como bomberos, como expertos en el fuego, ellos dicen, ¿qué pasó aquí? No tienen una explicación. Entonces nace lo paranormal. Y lo que comentas de hechicería, pues sí, se llega a tocar. Son muchas personas en la antigüedad llegaron a decir, bueno, si no tiene lógica, si no tiene explicación, si nadie lo dañó, lo agredió, porque es de adentro hacia afuera la combustión, pues qué otra explicación, ¿sí? Pues en México, tú sabes, yo creo que también, tanto en Colombia está muy fuerte, mucho el tema de, de brujería y bueno, sería otro tema muy amplio, ¿no? Hablar, pero sí, ¿por qué no?
Yo creo que sí. Ok, sí, perfecto. Te hago la Sí, pregunta porque recordé así espontáneamente, precisamente, sí, un caso claro. Un caso de estos donde una familia entera recibió una maldición y uno de los efectos fue que dos personas sufrieron combustión espontánea precisamente, los otros se desvivieron de otra Ujú. manera. Entonces, pues en ese caso, perdón, sí estoy de acuerdo contigo porque considero que las maldiciones pueden llegar a ese punto. Y porque somos creyentes del tema, ¿no? Yo también lo distingo. En este caso, desconozco el libro, el que tú me estás comentando, yo lo encuentro muy interesante, pero digamos que del vampirismo, lo que yo te puedo decir es que yo nunca he visto un vampiro, literal, ¿no? Soy amante del tema, conozco mucho, lo he investigado mucho, pero sin embargo, en lo que estamos tratando el día de hoy de la combustión humana sí está documentado, ¿sí? Están los informes policíacos, están forenses, están bomberos, están las personas desvividas con, digamos, eh, pues, ¿cómo se dice? Testigos, su familia. No es nada, digamos, fantasioso, inventado, que nació en un libro, en una leyenda, porque pudiera decirse, ¿no? Pues es que los vampiros, pues sí, sí, es un gran tema, me gusta igual que los licántropos, es otro que me apasiona mucho, pero estamos de acuerdo en que pues no existe mm, de tal manera documentado como existe este caso, esto que sucede con la combustión humana. Porque pues imagínate, 2010 estamos hablando todavía de esto, de estos casos, donde, donde dicen los investigadores, después de 3 meses de investigar el caso en Irlanda, es eso, dictaminan que eso fue lo que sucedió, porque no encuentran una explicación lógica. Entonces, Irlanda es un país que también está lleno de misterios, de lugares mágicos, de muchas leyendas, Irlanda, entonces, pero está documentado, amigo. Eso es lo que tal vez pueda haber, bueno, no es igual hablar de vampiros que hablar tal vez de un tema documentado. No sé si me explico. Sí, 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 totalmente. Bueno, a propósito de lo que decías, ¿no? De que pues no hemos tenido, en mi caso, decir la fortuna de ver un vampiro, pero te tengo fotos y le tengo fotos acá a todas las Ah, sí, personitas. Los de sí, Voces de la Noche ya conocen esta foto, pero las que traje para más ratito no. Entonces, pues para algunos va a ser algo nuevo, ¿no? Permíteme compartirte aquí rápidamente un par de fotos, mi querida Alejandra. claro que Y sí. sería lo primero preguntarse, bueno, ¿y cómo luce un vampiro real? Un vampiro que cazaron y etcétera, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos es esta foto de aquí, a ver si esto me permite cambiar. Sí, Espérame. Eh, a ver. Mm, bueno, sí, puede aparece ser. ahí pequeñito. Espérate, me hago más pequeñito para no estorbar. Bueno, Ahí yo sí. creo que ahí se ve. Ajá, bueno. Ahí tenemos lo que era, pues, la persona antes de convertirse supuestamente en un vampiro. Listo, esta persona, pues, es discriminado precisamente por la sociedad y llega al punto en el que se va a unas montañas, se desaparece por allá 3 meses y luego comienza a aparecerse una criatura que ataca a la gente. Cuando ya comienza a darse este efecto, la policía va a investigar y se encuentran precisamente a este señor transformado en un vampiro, lo desviven y esta es la foto que se toma el día de su desvivimiento. Ahí lo tenemos. A ver si esto me deja quitarme un poquito más. Eso. Ahí tenemos ya la foto de la persona desvivida. Bueno, sí, la persona o el vampiro, podemos decir desvivido. Gracias, mi querida La Queen. Y lo más sorprendente es cuando vemos el rostro, les voy a mostrar el rostro ya de cerca, que es esto. Ahí tenemos lo que es pues un vampiro, gracias Estrellita. Para los que se preguntan, bueno, ¿cómo luce? Impactante. ¿Será que luce como Bela Lugosi, el de Drácula? Pues realmente no, sino así como lo están viendo acá. Y de hecho hay una foto más cercana todavía, que es esta. Esta foto es la que se pone en el informe de la policía, el cual yo también se los mostraba a los chicos ese día. No recuerdo el año, por ahí debe estar la historia completa.
pero hay un reporte oficial de la policía donde agregan esta foto y pues los análisis también que le hicieron al cuerpo para demostrar pues que no era un cuerpo normal, sino que ya era un vampiro básicamente. Y que esa dentadura que ustedes están viendo ahí, pues no la puede tener una persona normal. Son dientes y colmillos del doble o el triple del tamaño de una persona normal. Para comenzar les quería mostrar eso, mi querida Alejandra. Están muy buenas, muy, muy buenas. Están, digamos, las fotos expuestas como reales, Sí, ¿sí? ¿En qué sí. lugar, perdón? No recuerdo el país, porque es que Ok. yo esta historia ya la Ah, sí, conté en es el muy, programa. muy, muy antigua. Ok, pero las fotos son, digamos, policíacas, ¿sí? Sí, porque esta que está ahí, digamos, la recorté del informe policial, más que policial es de un forense que examina el cuerpo y le hace una autopsia y pues dictamina que no puede ser una persona normal. Ok, muy bien. Pues a mí me encanta, me fascina el tema de los vampiros. Y hiciste una pregunta muy buena, ¿cómo es un vampiro, no? Muchas veces, digamos físicamente, si uno pudiera verlo, pues nos vamos a ir con la idea de, bueno, que de hecho grandes escritores lo han dicho, tendrían que ser atractivos, tendrían que ser seductores, tal vez como un disfraz, si tú quieres. Ya cuando, digamos, su verdadera naturaleza sea un poquito ligado con las sirenas, ¿sí? Las sirenas, la leyenda cuenta que son unas hermosas mujeres con una voz encantadora, pero que los marineros daban testimonio también algunos de que eran horrendas, ¿no? Y pasa lo mismo con los vampiros en grandes historias. Y estas fotos que yo estoy viendo pudiera ser la verdadera cara, ¿no? Del depredador, porque finalmente son demonios, son depredadores. En ningún aspecto podemos hablar de que es algo bueno, pero también yo quisiera añadir un poquito al debate, que siempre, pues tú sabes, me ha gustado. En este caso, el chico, que se ve que era como, digamos, joven, pudiera, digamos, un diagnóstico médico, porque se ve un poquito, podría haber sido alguna deformidad, ¿no? Dándole un poquito de debate con la lógica, ¿sí? Porque por ahí también se investiga mucho, amigo, de sectas. Las sectas también forman parte de este tema. Yo lo comentaba contigo, bueno, no recuerdo si estabas presente, que yo recuerdo que sí, cuando hablamos de vampiros, donde la secta formaba, formada por ciertos integrantes, pues uno de sus requisitos era de que deberían transformarse físicamente. Y como lo mencionas tú, esa dentadura se ve impresionante. No es posible que una persona normal tengamos esa dentadura. Entonces, pues también, por ahí sí los médicos dieron validez de que no tuvo, digamos, ninguna alteración médica para él tener esos dientes de esa manera, porque les sorprendería si investigan también un poquito lo que estas personas que forman parte de estos grupos se llegan a hacer en su cuerpo para parecer un vampiro, pues digamos, real. Pero estas fotos están muy impactantes. Yo lo dejo nada más como a debate, como argumento, ¿verdad? Porque el tema pues siempre va a estar lleno de debate. Entonces, estuvieron muy buenas. A mí me impactan mucho, nada más dejando esos puntos, que descartar todo, digamos, como te comento, de alguna deformidad, alguna enfermedad mental, alguna pues transformación, ¿no? Pero si se descartara todo eso, que tuviéramos los documentos donde todo eso se queda descartado, pues sí podríamos estar hablando de una persona, de un vampiro, ¿no? Así Sí. es. Tengo una foto para cerrar este comentario, si me permites. Me decían que si estaba acá, que se me desaparecí. Los estoy escuchando perfectamente. Lo que pasa es que entro a la galería porque la tengo tan llena de fotos que no me aparece aquí en las primeras opciones. Eh, esta foto
que les voy a mostrar, si me permite TikTok, porque a veces se me desaparecen, es de una Sí, persona en ese instante, por ahí en 1800 algo, que fue mordido en el cuello. Y vamos a ver cómo luce una mordida supuestamente, ¿no? Real de un vampiro. Entonces, permítame un segundito y ya. claro que sí. Muy bueno el tema de los vampiros. Excelente. Bueno, creo que ahí está. Ahí está. Esto es, sí, foto tomada in situ por una persona, un hombre precisamente que fue a denunciar a la policía que había sido mordido por un vampiro. Y esta persona, lo que les contaba hace rato, es que los vampiros tienen varias formas de desvivir. En este caso, no fue por anemia ni por una mordedura instantánea, sino que fue con el tiempo porque adquirió un virus o una bacteria, no sé, una infección en la sangre y esta persona falleció porque no se sabe cómo curar un tipo de infección de esas. Entonces, bueno, esa persona fallece. También, por la misma época, hubo una mujer que también la mordió, pero le toman la foto, pero se ve muy diferente a esta. Entonces, permítanme, se las muestro, que se ve menos. Está impactante esa foto. Sí. Acá tenemos la mordida en el cuello de la chica. Eh, pues se ve menos, pero le pasó exactamente lo mismo. Una sola mordida, la chica de en adelante enfermó y a los 15 días falleció por infección. Ahí está. Muy impactantes las fotos. Sí, La otra está un tremendo. poquito más grotesca, más fuerte. Se habla Sí, de, pues es que muchas veces la quieren romantizar, amigo, muchas veces quieren romantizar el tema, pero yo creo que para nada, nada se romantiza. Las películas, pues, tal vez, ¿verdad? exactamente, Pero mi querido. el tema es fuerte, ¿no? El tema es oscuro, ¿verdad? Totalmente cierto. Impactantes, muy, muy buenas fotos. Gracias, mi querida Así es, Alejandra. amigo. Bueno, pues bueno, no concluir, ¿no? Pero pues es que, digamos, la estructura del tema está. Ya solamente sería, pues, añadir un poquito, pero me gustaría comentarles, para no dejar de fuera el tema que me encanta, los libros. Existen varios libros sobre este tema, ¿sí? Están varios en inglés, entonces por ahí estaba buscando uno que estaba en español, pero las personas que tengan acceso y no les incomode el inglés, están varios, están muchos libros en inglés sobre este tema de la combustión humana espontánea. Encontré uno que me llamó la atención, no lo he leído, no les voy a mentir, pero lo voy a leer. Lleva por título El libro del fuego, ¿sí? De Álvaro Martín. Vamos a Voy a buscarlo también por ahí para leerlo. En esta obra se analiza el fenómeno de la combustión humana espontánea, junto con otros misterios relacionados con el fuego, explorando informes y testimonios de más de 200 casos documentados. Habla muy bien, la verdad es que cuando lo leí es un libro que sí o sí lo voy a conseguir, ya que no solamente habla de este tema, sino de todo lo relacionado. No es de, digamos, de una persona que va retomando este tema, muchos escritores lo toman como tema principal y forman sus historias, pero esas ya son historias, son libros con su autoría, pero en este libro, el libro del fuego de Álvaro Martín, está recopilado testimonios documentados, más de 200 casos. Entonces yo creo que este libro es bueno, a mí es el que me llamó más la atención sobre este tema. Ok, Ahí perfecto. está. Sí, excelente, porque en esos libros, así como me pasó a mí con este que acabo de encontrar, uno aprende muchísimas cosas y adquiere nueva Sí. información que también lo motiva a investigar más, que eso fue lo que me pasó a mí. Y de hecho, pues, Ujú. si tú me lo permites, les quiero contar una historia acerca Claro de que esa sí. persona que está ahí arriba, sí, este señor con nombre propio, que se llamaba Basile Radu. Bueno, ¿qué pasa con Basile Radu?
Esta historia sucede en un pueblo que se llama Rimetea, Rumania, en el año de 1882. Dice que el 18 de febrero de 1881, un año antes, Basile Radu, este señor, un comerciante de Rimetea, cayó del caballo en el que paseaba después de tomarse unos tragos con sus amigos. El hombre fue encontrado hasta el amanecer a un lado del camino con el cuello roto en una postura extraña. A ver, resulta que este señor, pues como les digo, era un comerciante muy conocido ahí en Rimetea. Se va a tomar unos tragos por la noche, se va en un caballo, se cae y se rompe el cuello. Queda a un lado del camino, lo encuentran al otro día a la madrugada, una persona que pasaba por ahí, pero dice acá que encuentra el cuerpo en una posición extraña. Dice es como si hubiera tratado de levantarse con la cerviz rota, lo cual pues es imposible. Y pues se movió, digamos, el cuerpo se movió después de que se fracturó el cuello, terminando por completo pues con su vida, ¿no? Como se dieron cuenta que no, fue que se cayó del caballo y eso ya no es culpa de nadie sino de él. Entonces ya lo van a enterrar y dice que muchos habitantes llegan al despacho del gobernador a reclamar por dineros que el comerciante les adeudaba. Resulta que estaba lleno de deudas y pues cuando se desvive todo el mundo dice, ¿ahora quién me va a pagar mi dinero? El gobernador les dice, no, no hay nada que hacer, ya esa plata se perdió. Al no recibir positiva respuesta, esta gente enardecida maldicen al difunto e incluso algunos furiosos escupen sobre el féretro. Y se dice que esta acción de tanta maldad y de tanto odio hacia esta persona es la que posteriormente lo lleva a que haga lo que vamos a contar. Dice, tuvieron que ser controlados por las autoridades. Una semana después, una familia denunció haber visto a Radu en su casa por la noche atacando a uno de sus hijos, quien registró mordidas en el cuello y cuyo líquido vital manchó su ropa y sábanas como prueba del ataque, para que no fueran a pensar que fue un sueño o una pesadilla. Tenía las mordeduras y el líquido vital en la cama y en la ropa. El perro de la familia atacó al vampiro, pero este parecía no sentir dolor y golpeando al animal lo desvivió de un solo zarpazo. O sea que aparte de que se desvive con la cerviz rota y aparece con la cerviz normal, tiene gran fuerza de desvivir a un perro de un solo golpe y muerde a un niño y pues le succiona el líquido vital. Dice por acá que entonces el gobernador ordenó vigilancia 24 horas en el cementerio para saber si era verdad lo que se decía. El soldado Dimitar, del cual no tengo un apellido, estuvo la primera noche, huyó del lugar y renunció a su cargo, dando fe de un hombre que corrió la losa y salió de su tumba. Este soldado Dimitar se asusta tanto al ver que un muerto está saliendo de su tumba que sale corriendo, abandona el puesto y al otro día renuncia. Bueno, entonces ya teníamos un testigo de que este señor sí se salía de la tumba. Entonces se convocó a un concilio en la ciudad para hallar más testimonios contra Radu y poder ordenar la exhumación. Mientras esto sucedía, las 2 noches siguientes varias personas fueron atacadas y se desvivieron ipso facto, puesto que las heridas fueron muy profundas y el líquido vital consumido casi en su totalidad por el vampiro. Todos los testigos concluían que era el comerciante que, gruñendo y caminando lento, los atacaba y desvivía, ansioso por líquido humano. Finalmente la tumba fue abierta y el cuerpo de Radu, después de 2 meses, estaba ahí, casi incorrupto y con líquido vital por todas partes, en sus manos, ropa, boca, ojos, oídos, etc. El gobernador ordenó el estacamiento en el corazón, considerando lo suficiente. Entonces ahí le dice el gobernador, ok, sabemos que es un vampiro, pues llevemos a cabo la técnica de la estaca y vuélvanlo a meter a la tumba. Hacen eso y dice acá que el estacamiento en el corazón se consideró suficiente. Como se esperaba, el cuerpo gritó y se movió por unos segundos hasta que se calmó. Fue enterrado de nuevo pensando que todo acababa ahí, pero la noche siguiente una joven llamada Darga, hija de la costurera, yo les tengo la foto por acá de Darga, permítanme un segundito, era esta. Ahí está, esta era Darga, la hija de la costurera, salió de su casa para llevar una lámpara a su padre que trabajaba como vigilante de un terreno. La mujer se encontró en el camino con Radu. El hombre tenía aún la estaca clavada en su pecho y esta lo atravesaba por completo. Su cuerpo estaba bañado en líquido vital, además apestaba, y al ver a la joven Darga, la persiguió como un animal de caza. Darga huyó, pero
por su estado de terror, cayó varias veces al suelo. Dice que cuando pensaba que sería presa del vampiro, un rayo potente cayó sobre Radu, específicamente en la cabeza, la cual se partió en dos, cayendo por tierra. La joven aterrada huyó a casa de su madre, donde contó lo sucedido. Si bien no podemos asegurar que el rayo haya sido una ayuda enviada por Dios, puesto que era una de esas noches de tormenta eléctrica seca, sí podemos decir que fue un golpe de suerte para Darga y el pueblo en general, ya que el cuerpo del comerciante quedó tostado y tras ser enterrado nuevamente nunca más volvió a aparecer. Bueno, tremenda, tremenda historia Muy esa, mi buena. querida familia. Y lo último que tengo como foto y evidencia es en una de las exhumaciones, porque lo exhumaron como 3 veces para saber si era verdad. Y está por aquí, esta foto, permítanme. Bueno, lamentablemente casi no se ve, está como cortada. Ah, espérense que la tengo por acá también más pequeñita, creo. Ahí está, ahí se ve pues la cantidad de gente que fueron como testigos y ahí está el cuerpo, de hecho, de Radu dentro de la tumba, siendo exhumado. Creo que fue el día que le pusieron la estaca y al día siguiente salió con todo y estaca a atacar a una mujer. Muy buena. Muy interesante, la verdad. Tema muy bueno, muy impactante, y más por las fotografías, ¿no? Sí, exactamente, mi querida Alejandra. ¿Cómo es posible, bueno, para la lógica, están ahí los testigos y después verlo cómo emerge de la tumba? Vivir algo así, pues, imagínate. Porque Tremendo, muchas tremendo. personas, pues, se quedan con la historia, ¿no? Con las películas, con los libros, nos quedamos algunos, pero los hechos que se cuentan como reales, como en esta foto, es donde nos colocamos en el lugar, ¿no? Para vivir la experiencia, ser testigo de cómo entierras a una persona y de pronto verla, cómo emerge de nuevo de la tumba. Así es, Exactamente. muy bueno el tema del vampirismo, lo del rayo que comentas también, la electricidad, sí, por ahí es con otra gran historia con Frankenstein, tiene mucho que ver la electricidad, Exacto. la tormenta, que es muy buena también, el libro está muy bueno de la criatura. Por ahí las películas son muy buenas, pero no le hacen justicia. Otras buenas historias, amigo, de criaturas. Totalmente cierto, Así mi es. querida Alejandra. Pues te escucho, amigo, te escucho. Te acompaño otro ratito. Sí, pues es como yo les comentaba, yo te había comentado a ti, sobre el otro caso, Sí, pero no, a veces no da tanto el tiempo. Son casos que también yo creo merecen no uno, sino varios programas. A mí, tú sabes que un poquito en mi programa es darle voz ahorita es una colaboración muy buena que agradezco mucho, pero a veces yo también como que preparo y te escucho, ¿no? En este caso tú que me acompañas sobre tu opinión del tema. Porque dicho, digamos que está de alguna manera todo, ¿no? La estructura de este fenómeno que va a seguir impactando siempre, la combustión espontánea humana. Por ahí están comentarios, se queda por mi parte, no sé si tú así lo decides, yo grabo el programa, no porque muchos tienen pues diferentes horarios, pueden dejar sus opiniones, pueden dejar sus comentarios platicando un poquito qué es lo que opinan del tema. La estructura está, ¿sí? Está el debate de la ciencia es muy estricta en su opinión, en su punto de vista, se dice pues que no, que tiene su teoría del efecto mecha, pero pues ya por ahí la cuestionamos, ¿no? La cuestionamos porque pues digamos que no tiene mucha validez para muchas personas, ya que tiene muchos puntos que pues son difíciles de responder, ¿sí? total. Así es. Sigue siendo un caso paranormal, ¿sí? Sigue siendo, gracias, no tiene lógica, ¿sí? Actualmente el caso 2010 pues me impactó mucho en Irlanda, que todavía se siga, no solamente los casos antiguos y los que ya están documentados, sino que esto siga. Comentabas lo de lo paranormal con la brujería, bueno, pues ahí estaría otro buen debate de diferentes
historias. Al parecer la familia de estas personas, sus familiares de los desvividos, pues no comenta, no está registrado al menos nada sobre el tema de que digan, bueno, yo creo que a mi familiar le pasó esto relacionado con esto, no lo está. Lo único que se tiene documentado, pues finalmente es policíaco, es de vecinos, donde las personas que llegan y encuentran a las personas simplemente pues no dan crédito y pues terminamos con el tema paranormal, ¿no? No tiene lógica, ¿sí? Les comentábamos también el caso más antiguo, 1737 a 2010, bueno, pues, ¿qué quiere decir que sigue? ¿Sí? Y el tema de los vampiros, pues, está también muy bueno. Entonces, te seguimos escuchando, amigo. Te acompaño otro ratito y te dejo para tu audiencia, ¿sí? Y espero que pues sea de su agrado, ¿no? Esta colaboración. Y si no, pues no es siempre, no es siempre. No, no, por supuesto que sí, mi querida Alejandra. O sea, realmente es un honor conmigo y yo venía esperando esto hace mucho tiempo y me siento muy feliz, muy bendecido de estar aquí compartiendo espacio contigo. Y bueno, ya que me concedes la palabra, pues les tengo otra historia Claro. acerca de este tema del vampirismo y dice de la siguiente manera, por acá en la narrativa yo no copio las historias, o sea, no es copy-paste, sino que las escribo como yo las narro, como me gusta narrarlas, ¿no? Con mis propias palabras. Entonces, por ahí me decían que les gustó mi Exacto. narrativa. Pues, qué bueno, gracias. Bueno, resulta lo siguiente, dice que en cierto regimiento militar en Polonia, un vampiro comenzó a atacar a los soldados en la noche. Estos enfermaban, estaban pálidos, delgados, débiles y como anémicos. Entonces un lugareño practicó el siguiente ritual. Les dijo, vea, yo sé cómo darnos cuenta dónde está el vampiro que los está atacando. Por supuesto que está en una tumba, pero no sabemos cuál es. No podemos destaparlas todas. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Agarraron a un joven del pueblo, tenía que ser virgen y tenía que tener menos de 18 años, le quitan toda la ropa, lo montan en un caballo negro, tiene que ser un corcel negro, y le dicen, ahora sí, entra al cementerio, comienza pues a andar con el caballo suave, lento, despacio, a pasar tumba por tumba. Dice el caballo se va a detener en algún momento y no va a querer avanzar más, así lo golpees, lo empujes o hagas lo que el caballo se detenga, la tumba que esté al frente es la tumba del vampiro. O sea, miren cómo la gente en ese tiempo también hasta se ideaba las maneras de darse cuenta de dónde estaba escondido un vampiro. Pues llevan a cabo esta práctica y se dan cuenta que precisamente el caballo se detiene en un lugar, en una tumba y no quiere avanzar más. Abren esta tumba y encuentran un cadáver muy antiguo con un olor espantoso pero sin signos de descomposición. Quiere decir que a la primera le pegaron porque se dieron cuenta que ese ritual sí funcionaba, no sabemos cómo. Dice, entonces le arrancaron el corazón, o bueno, por lo menos mandaron a que le arrancaran el corazón, pero miren lo que sucede. Traen al verdugo. El verdugo pues estaba acostumbrado a desvivir gente, pero no era una persona que supiera nada de anatomía. Resulta que lo ponen ahí en el suelo al cadáver, alrededor casi todo el pueblo observando esto tan siniestro, y dicen que este señor, que era muy inculto, le abre, no le abre el pecho, sino que le abre el vientre y comienza a meter la mano buscando el corazón. Me disculpa la risa, no debería reírme, gracias Rosita, porque es algo muy macabro, pero pues imagínense todo el mundo mirándose como, ¿y este qué está buscando en el estómago si el corazón está más arriba? Entonces dice que se le acerca a alguien y le habla al oído y le explica que el corazón está más arriba. Entonces en ese momento el verdugo saca la mano, abre el pecho y ahora sí arranca el corazón. O sea, algo muy, muy siniestro y macabro, ¿no? Dice que finalmente le abre el pecho y le arranca el corazón, el cual fue quemado poniendo fin al vampiro que atacaba a los soldados mismos que comenzaron a sanar de inmediato. Ahí es donde estamos hablando de algo físico, que son los ataques, como les mostré hace rato, donde quedan las marcas, pero también de algo espiritual. Y es que se dice que los vampiros no solamente atacan a las personas con sus colmillos, sino con sus mentes y con su pésima y muy mala energía, porque recordemos que, como les he contado yo en varios casos, las personas no solamente se afectan físicamente, sino psicológicamente y espiritualmente al punto tal, perdón, que se debilitan tanto que terminan falleciendo. Y cuando el vampiro es quemado o le cortan la cabeza o algo por el estilo, la persona, uy, sana inmediatamente,
como si fuera un milagro. Entonces ahí tenemos también esa conexión entre lo físico y lo espiritual. Bueno, eso fue lo que sucedió, perdón, en un destacamento militar en Polonia. ¿Cómo te parece, mi querida Alejandra? Está muy, muy bueno, muy interesante. Difiere con muchas historias que yo he leído de vampiros, pero está muy, muy buena. Lo de la mente es algo que también me ha llamado mucho la atención siempre sobre el vampirismo. Digamos, bueno, aburriéndolos un poquito con los libros porque mucha gente no le gusta, pero bueno, es una historia muy buena, entrevista con el vampiro. Es lo que pasa cuando lo que tú comentas, cuando el vampiro Lestat, ¿no? Finalmente muerde a Louis, bueno, es donde empieza a pasar lo que tú dices, una gran historia, porque él comienza a enfermar, ¿sí? Es como una gripe, una fiebre horrible, pero no es ni vampiro, ni es ni criatura, ni nada, simplemente muestra una enfermedad. Cuando el vampiro, en este caso, pues literario, ¿no? Le dice, pues es el desvivimiento o es la vida eterna, ¿no? Tú elige. Así es, porque como tú comentas en tu historia, pues se desvivían, ¿sí? Enfermaban o trascendían. Otro punto interesante que tú comentaste que es muy bueno, como efecto colmena, ¿sí? Que si vamos a suponer el vampiro, digamos, jefe, ¿no? O el que transformó, llega a desvivirse, todas, digamos, las vampiresas o las demás personas que mordió, o vampiros, dejan de serlo, ¿sí? Es un bueno, en las historias, yo voy a diferir un poquito allí, me gusta las historias que he leído, no pasa, ¿sí? Mm, pero lo del fuego sí, y en este caso, en esta gran historia, el vampiro, pues digamos, muy antiguo, es de la manera en que se desvive y de manera, por su, digamos, su propia voluntad, se lanza a una gran fogata de fuego intensa donde simplemente desaparece y es su forma de desvivirse, pero no cambia nada con las, digamos, las otras personas que transformó, ¿sí? Entonces es un tema que siempre como que tiene muchas, pues digamos, en algunas historias se plasma de una forma, en otras historias de otra forma. Esta historia estuvo muy buena. Lo de lo que comentabas, me gustó lo de la mente y lo que te comentaba de la enfermedad. Siempre se ha descrito así. En varios relatos siempre lo han descrito así, como enfermos. Y finalmente, no sé si recuerdas que también como explicación, algunas personas en la antigüedad decían que se trataba de una enfermedad, ¿sí? No aceptaban el hecho de que seres de la noche, seres de la oscuridad, compartieran el mundo con nosotros, ¿no? Si decían, no, pues es una enfermedad, tratando de darle una explicación lógica, ¿verdad? Pero es muy bueno, Exactamente. muy buena historia. Sí. Mira que, bueno, ya para irnos despidiendo, porque también no quiero robarte demasiado tiempo, No, em, sabes, les tengo una historia de una pregunta que nos está haciendo acá nuestra querida la Queen, si no estoy mal. Sí, la Queen. Dice, ¿será verdad que la... Ah, bueno, Javier también nos hace una pregunta. Mira, lo de la luz del sol no está comprobado, pero ayer les contaba una historia precisamente donde una mujer que era vampiro, pero que fue vampiro por pacto, o sea, no simplemente nació así, sino que se convirtió por un pacto que hizo su esposo, salió mal y ella se convirtió en vampiro. Y resulta que tenía que estar en la oscuridad y que si le daba la luz del sol, pues la persona, no sé, de pronto se desvivía o se sentía muy mal. Hola, Isas hermano, bienvenido. Resulta que, bueno, ahora sí la Queen nos pregunta, bueno, y si a una persona lo muerde un vampiro se convierte, pues les tengo una historia en Hungría de un soldado llamado Arnold Paul o Paul, ¿no? Dice que murió en batalla en Turquía, lugar donde se dice que en las noches era atacado por un vampiro que le succionaba líquido vital. Entonces miren lo que sucede acá. Este soldado estaba en sus labores, lo muerde un vampiro por las noches varias veces y tiempo después dice que este pues señor o este militar que tenía más o menos unos 30 años fallece. Dice que Paul fue devuelto a Hungría y enterrado como de costumbre. Pero 30 días después, cuatro personas, entre ellos algunos familiares de Paul, habían fallecido supuestamente atacados en las noches por un vampiro. Además, otros tantos se quejaban de la siniestra figura que los seguía.
Entonces desenterraron al soldado, encontrándolo sin descomposición, con las venas a reventar de líquido vital y las uñas y el cabello creciendo. Un experto en vampirismo del gobierno presenció la exhumación y ordenó clavar una estaca puntiaguda en el corazón. El artefacto lo atravesó de lado a lado y la gente en presencia escuchó el enorme alarido del vampiro. Luego le cortaron la cabeza y lo incineraron, lo cual puso fin a los mortales ataques. Además, algunos creían que frotarse las manos con tierra del cementerio y el líquido vital del vampiro alejaría próximos muertos vivientes, mientras que en Grecia se tenía un ritual aún más macabro. Se dice que la gente amasaba el pan con el líquido vital del vampiro para alejar a todos aquellos que lo consumen. Bueno, realmente aquí hay muchas cosas que decir, pero lo primero es decir que Arnold Paul fue mordido por un vampiro, fallece y 30 días después se levanta pues en esa forma, en la forma de vampiro. Va a buscar a su familia, desvive creo que a 3 o 4 de las personas de ahí. Él no era vampiro, no nació vampiro, pero lo convirtieron por una mordida. Y lo otro eran las creencias populares muy macabras que tenía la gente en Europa para supuestamente evitar los ataques de los vampiros. Uno de esos era frotarse las manos o todo el cuerpo con tierra de cementerio, pero el más macabro todavía es el que se practicaba en Grecia, donde se dice que se amasaba el pan en lugar de agua con líquido vital del mismo vampiro, y luego obviamente todos se comían ese pan, y el que lo comía quedaba, digamos, vacunado, podemos decir así, para alejar a los vampiros. Y por acá Javier nos pregunta que si el ajo es efectivo para repelentes. Pues es lo que se dice, pero mira que pues más allá de lo que cuenta la gente, boca a boca, nunca he encontrado un libro que nos soporte o nos apoye esa creencia. Pero bueno, eso era lo que les quería contar de Arnold Paul. Muy bueno. Ahí tenemos otro buen caso. Muy interesante, Exactamente. la verdad es que todos estuvieron muy buenos. Las fotografías fueron un toque que te impacta, la verdad. Totalmente Muy fuerte, buenas claro que las sí. historias. Y sobre todo las historias que nos compartiste del día de hoy, perdón, pues tiene como fundamento testimonios, ¿sí? Testigos, relatos, digamos, basados en hechos reales. Hablamos más de vampiros con, digamos, evidencia, ¿no? Real, no del vampiro literario y de película. Eso es otro ángulo del vampirismo que también es muy aceptable investigar, ¿sí? Los verdaderos vampiros, como los verdaderos, digamos, licántropos, ¿no? También por ahí, los hombres lobo. Sería muy buen programa. Que he escuchado tu programa, que lo has tocado mucho y también es muy bueno. Por ahí comentaba, ¿no? Del ajo. Yo también siempre he tenido la duda como fan del vampirismo, lo que es el ajo, las cruces y por ahí la plata, ¿sí? El agua bendita. Y otra cosa que a mí me encanta en las películas son los espejos, ¿sí? Es una película muy buena, no sé si la conozcas, amigo, se llama La Noche del Miedo, es de los 80, está muy buena. Es basada en vampirismo, pero el hecho de que se dan cuenta, porque pues todo el mundo no cree en vampiros, la evidencia que lo deja claro es un espejo, ¿sí? Porque siempre las leyendas de los vampiros se ha dicho que no pueden reflejarse en un espejo. Y lo de la cruz y el agua bendita. Y otra cosa con la que yo me despido para darte la palabra es el hecho de que se dice que no pueden entrar si no son invitados. ¿Sí? Qué interesante, qué Eso interesante. es siempre, ¿no? Siempre se ha dicho como a forma de espantar. Bueno, acá en México es muy común el tema paranormal y espantar, ¿no? Sí se dice siempre. Es que si se queda una persona en la puerta de tu casa y digamos que de alguna manera pues ya ha sido invitado de cierta forma, ¿no? No, es que tiene que ser invitado formalmente, si no, no puede entrar. Entonces nace pues la leyenda, la historia y pues queda la duda, ¿no? ¿Será verdad? ¿Será mentira? Pero Exactamente. Pues bueno, mi querida Alejandra, voy a contar una muy cortita y con eso nos despedimos, pero no sin antes agradecer a todas las personas que estuvieron aquí con nosotros.
en una noche más de misterio, de historias paranormales. Recuerden que nuestra querida Alejandra ya nos va a compartir sus redes sociales para que la sigan. Por favor, está aquí muy fácil seguirle al día de hoy. Ustedes se dan cuenta de la excelente persona que es y la excelente investigadora paranormal que es y tiene muy buen contenido No, también, tanto, tanto aquí en TikTok como en YouTube. Los que no me siguen en YouTube, síganme porque allá también ya tengo plataforma donde subo podcast todos los sábados. Solamente sábados subo, tengo 4 capítulos hasta ahora. Hablo también de vampiros con fotos y todo lo demás, de muchas otras cosas. Aparezco como Saniasin777, el mismo nombre de este perfil, para que ustedes no se pierdan ni se confundan. Y tengo live todos los días, de lunes a domingo, 10 p.m. hora Colombia. Para que no se lo pierdan, hablamos todas las noches de lo paranormal y yo les traigo una investigación diferente cada día. Dicho eso, mi querida familia paranormal, pues quiero compartirles la última de la noche, muy corta, pero bastante intrigante. Y es acerca de un tipo de vampiros, porque existen más de 23 tipos de vampiros documentados, supuestamente. Estos se le llaman los masticadores. Dice que se cuenta que en cierto cementerio en Hungría se escuchaban ruidos de noche dentro de las bóvedas. Días después fue tan repetitivo que decidieron abrir la bóveda de un ebrio que había fallecido hace unos 15 días. Encontraron que el muerto viviente se había comido la carne de sus propios brazos y que había intentado salir, pero la losa, que era muy pesada, no se lo permitió. De haberlo hecho, habría atacado con tal ferocidad, quién sabe a cuánto infeliz. Eso es lo que cuenta Calmet acá en su libro, una historia muy corta pero muy aterradora, porque cuando sacan el cuerpo se dan cuenta que todos los antebrazos y las manos ya no tienen ni piel ni carne porque él mismo se autocomió. Y obviamente ahí ya le hacen todo el proceso de lo que ustedes saben, la decapitación, la incineración y todo lo demás. Pero pues fue muy fuerte, ¿no? Ver cómo él se comió su propio cuerpo. Dicho eso, pues mi querida Alejandra, si tú quieres compartir, por favor, tus redes e invitarlos a tu contenido. bueno, muy bien. Pues como dice nuestro amigo, es el mismo nombre, para no confundir, ¿verdad, amigo? Igual, de igual manera, así. Alegaba por ahí en las, vamos a decir los colores, porque esta plataforma es muy sensible, ¿verdad? Es la plataforma por ahí roja, la rosa, la azul. Aquí en TikTok también por aquí estamos. Em, digamos que esa disciplina y esa constancia como nuestro amigo no la tengo. Anteriormente sí, sí. Digamos que el horario del programa es horario de México, es de 8:30 a 9:30, por ahí nos quedamos 10 de la noche, pero por algunas razones personales y algo así les he quedado muy mal, ¿verdad? Entonces yo lo que los invito, si es de su agrado el contenido, pues pueden activar la campanita en el momento que esté en vivo, estemos con el programa. El programa siempre es de tema paranormal. El segundo tema que me gusta mucho son los audiolibros. No es en vivo, pero está el contenido tanto en la plataforma roja como aquí. Bueno, entonces son bienvenidos quien gusten sumarse. De igual manera siempre estamos en contacto, ¿no? Por ahí también yo te visito en tu programa, no de esta manera, tal vez, pero sí estamos por ahí presentes en una ventanita, en algo, y seguimos con el tema que nos unió, ¿sí? El tema paranormal. Bueno, entonces por ahí, pues invitarlos al contenido, si eso es sagrado, pues por ahí pueden seguir los programas, como yo le he dicho a mi amigo siempre, de hecho, tú estás grabado en varios programas, están para revivirlos en las plataformas que ustedes gusten. Y pues nada, agradecerte. Pues el programa estuvo muy bueno. A mí me encantan los temas. Como tú decías, el tema paranormal no terminamos el día de hoy, pero los temas que se expusieron el día de hoy estuvieron muy buenos. El vampirismo, la combustión humana espontánea, pues siguen siendo pues temas que no terminan. Podríamos anexar y seguir charlando y no terminarían, amigo. Pues por mi parte sería todo y agradecerte a ti y a tu audiencia y también a las personas que nos acompañaron por esta parte, que por ahí vieron que fue diferente, pero es colaboración, es un programa especial y pues esperemos que lo disfruten. Los que lo disfrutaron y los que lo van a disfrutar más tarde. Sí. Exactamente.
Bueno, nada, Gracias, nuevamente Alexander. gracias mi querida Alejandra, un honor compartir micrófonos contigo, a todos los que nos acompañaron, nos escucharon el día de hoy, gracias por sus comentarios, gracias por su apoyo, gracias por su tap tap, más de 100,000 tap tap, muchísimas gracias. Y bueno, nos vemos mañana a las 10 p.m. hora Colombia, ustedes saben, siempre estaremos por ahí. Y recuerden que la voz de la noche siempre te acompaña. Nuevamente un abrazo para todos, que pasen una feliz noche, nos estamos viendo. Y pues en otra oportunidad será mi querida Alejandra, por supuesto que sí, con muchos más temas. Un abracito también para ti, Claro que bendiciones. sí. Igualmente, amigo, hasta pronto.